No les quepa la menor duda. El país se salvó por 250.000 votos de haber caído en un régimen autoritario de izquierda aliado con el terrorismo y con el narcotráfico. Eso era lo que pretendía Gustavo Petro. Vea pues, Zuleta no se guardó nada. Según él, Colombia se salvó por 250.000 votos de un régimen autoritario, aliado con terrorismo y narcotráfico, y que ese era el plan de Petro. Aquí se les cayó el relato. Esto confirma lo que venimos advirtiendo. El petrismo jugó con la seguridad y con las instituciones. Bienvenidos a Colombia de frente. Si este tema le importa, suscríbase ya. Con Abelardo al mando, toca destapar todo. Sigamos, porque lo que viene lo deja aún más retratado. Por supuesto, los colombianos reaccionamos. Y como bien lo dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella, se salvó la democracia, se salvaron nuestros derechos, se salvaron nuestras libertades. Ahora, no abrigo ninguna esperanza de que el presidente de la Espriella pueda hacer un acuerdo pensando en los intereses del país como debería ser. Porque el nuevo jefe, y digo nuevo entre comillas, de la oposición, va a ser, según informó su heredero Iván Cepeda, Gustavo Petro. Hasta Zuleta lo dice clarito. Los colombianos reaccionaron y el rumbo cambió. Y ojo con el matiz que mete. Según él, Abelardo de la Espriella no podrá pactar pensando en el país, porque Petro, anunciado por su heredero Iván, se instalaría como jefe de la oposición. Esa jugada suena a bloqueo permanente. El mensaje del voto fue orden, seguridad y trabajo serio, no un saboteo calculado. Quedó al desnudo la doble moral. Cuando ganaron hablaban de democracia. Ahora, con Abelardo pretenden desconocer el mandato. Desde nuestra orilla, respaldo total a que el gobierno avance sin ceder a chantajes. Con los colombianos no se juega. Sigamos, porque Zuleta todavía suelta dardos que retratan a más de uno. Eso es garantía de que si el presidente de la Espriella hace un buen gobierno, la izquierda no vuelva a gobernar. Sacaron muchos votos, pero ¿cómo no? Si es que tenían el apoyo de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, del ELN, todos los contratos, la pauta, el presupuesto nacional, todo. Y a pesar de eso, no se pudieron tumbar las elecciones. Lo que suelta Zuleta es dinamita política, y toca decirlo con todas las letras. Esa es su versión, no un hecho probado. Aún así, si algo así rondó la campaña, el mensaje de las urnas fue clarísimo. Con todo ese supuesto andamiaje, no lograron torcer la voluntad popular. Eso habla de instituciones que resistieron y de un país que votó por orden y seguridad. Desde nuestro lado, esto deja una tarea inmediata para Abelardo: blindar el proceso electoral, cortar la mermelada disfrazada de pauta, auditar contratación donde haya dudas y cerrar cualquier coqueteo con estructuras ilegales. El petrismo ahora posa de víctima, pero la doble moral ya no engaña a nadie. Vamos con el siguiente tramo, porque Zuleta sigue destapando el juego. Quienes votamos por Abelardo de la Espriella tendremos que apoyarlo, porque se vienen decisiones muy difíciles para el país, en todos los frentes. Y como bien lo dijo el presidente electo, hay que reconstruir la república, sí, reconstruir.
¿Qué no dejaron acabar? Acabaron con todo, con el sector minero energético, con la salud, con el ICETEX, con el SENA, con el plan de alimentación escolar, con todo. Porque Petro llegó a destruir y a generar odios y a polarizar el país y a estigmatizar y a perseguir y a tomar venganzas. Vea pues, cuando Zuleta habla de reconstruir la República, está pintando el tamaño del daño que él le atribuye al gobierno de Petro. Y aquí la tarea es concreta. En el sector minero energético, seguridad jurídica ya, respeto a los contratos y licencias serias para que vuelva la inversión, con una transición responsable y no ideológica. En salud, auditoría real a las redes de contratación, plata a los hospitales y fin a la politiquería. En ICETEX, alivios, transparencia y foco en el estudiante, no en la retórica. En el SENA, presupuesto para formación técnica útil y metas de empleo. Y el PAE con veeduría ciudadana y pliegos tipo, para que nadie se lo ferre. Eso es reconstruir instituciones, no revancha. Abelardo a ejecutar sin ceder a chantajes ni berrinches del petrismo. Ojo con esto y sigamos con el video. Pero tal vez lo más grave de todo esto es que llegó a desmantelar, a debilitar nuestras fuerzas militares. Y casi que lo logra. Todo para entregárselo a los grupos narcotraficantes que lo acompañaron durante estos 4 años, a pesar de que Petro dice que él los persiguió, carreta. Petro quería perpetuar en Colombia un narcoestado de izquierda para perpetuarse como Chávez y Maduro por 20 o 25 años. Lo que acabamos de oír de Zuleta es dinamita. Habla de un intento de desmantelar a las fuerzas militares y de empujar a Colombia hacia un narcoestado de izquierda. Son acusaciones gravísimas y, como hemos dicho, son su versión. Pero el daño en seguridad sí se sintió en la calle y en la moral de la tropa. Aquí Abelardo tiene que actuar ya, recuperar la inteligencia, restablecer la cadena de mando sin militancia, devolver el respaldo jurídico al soldado y al policía y cerrar esas treguas mal negociadas que fortalecieron a los bandidos. Si lo que describe Zuleta se confirma en instancias competentes, habrá responsabilidades. Mientras tanto, orden, extradición sin titubeos y persecución a las finanzas criminales. Sigamos con el video. Sigamos. Yo entiendo que hay muchos colombianos que no les gusta el presidente electo y están en su derecho. Y de la SPREI ha dicho que les garantiza y les da las garantías a todos los colombianos, siempre y cuando la protesta sea pacífica y esté dentro del marco de la Constitución y de la ley. Y al que no lo cumpla, le va a caer todo el peso del Estado. No se equivoquen. Bien, por fin una línea clara. Derecho a la protesta, sí, dentro de la Constitución y la ley. Y al que se salga, le cae el Estado. Eso se llama recuperar la autoridad que el petrismo diluyó con excusas. Ojo con esto, no es silenciar a nadie, es poner reglas de juego. Protesta pacífica, bienvenidísima. Bloqueos, vandalismo, intimidación, cero. No nos vengan con ese cuento de disfrazar delitos de manifestación social. Con los colombianos no se juega. La fuerza pública respaldada, la economía protegida. El que quiera diálogo lo tendrá. El que quiera caos encontrará la ley. Esa es la diferencia entre orden y permisividad. Abelardo se mantuvo firme. Ahora a cumplirlo en la calle y en las instituciones. Sigamos. El presidente de la SPREI no llegó para hacer concesiones, llegó para hacer respetar la Constitución y la ley que tanto durante estos 4 nefastos, corruptos
e inolvidables años, por malos y perversos, le molestaba al señor Gustavo Petro. Petro tiene que pagar, no sé cómo, ojalá fuera con cárcel, en los Estados Unidos, por el daño que le ha hecho a Colombia. Porque él llegó a hacer como presidente lo que no pudo hacer como guerrillero: acabar con el Estado y con la democracia. Porque nunca dejó de pensar como guerrillero. Vea pues, Zuleta no se va por las ramas. Lo de que Petro pague, ojalá con cárcel en Estados Unidos, es su opinión, y se entiende la indignación. Pero aquí la línea es clara: Estado de Derecho, debido proceso y cero impunidad, sin convertir esto en una vendetta política. Si algo hay, que hablen las pruebas, la Fiscalía y los jueces, con cooperación internacional donde haga falta. Lo que sí queda retratado, según la versión de Zuleta, es un gobierno que hostigó la Constitución y la fuerza pública. Con Abelardo, la orden es fortalecer a las instituciones, cortar la captura del Estado y devolverle dientes a la justicia. Ojo con esto, porque sin justicia firme no hay reconstrucción. Sigamos con el video. Porque esa es la esencia de Petro: mentiroso, megalómano, manipulador, adicto, destructor, mal miembro de familia, mal guerrillero, porque ni siquiera fue buen guerrillero, mal gobernante. El país apoyó en democracia a Abelardo de la Espriella, que derrotó a todos estos corruptos que acompañaron este gobierno, aún con la complacencia del presidente de la República, que además no asumió ni una sola responsabilidad por las cagadas enormes que él y sus funcionarios cometieron. Zuleta no se quedó corto y le soltó todo el prontuario moral a Petro, y remata diciendo que jamás asumió una sola responsabilidad. Según Zuleta, así de claro, más allá del adjetivo, lo que importa es el saldo: un gobierno que dejó instituciones golpeadas y una cultura de excusas. Con eso se acabó. Abelardo llegó con mandato popular y tiene que cortar de raíz esa herencia. Cero mermelada, cero cuotas, contratación por mérito, disciplina administrativa y plata pública con trazabilidad total. Auditorías a fondo, rendición de cuentas y sanciones si corresponde, con debido proceso y sin vendetas. Ojo con esto: quienes se lucraron de ese desorden deben responder políticamente. Fortalezcamos Fiscalía Independiente y Veeduría Ciudadana Permanente. Con eso se desmonta el relato y se endereza la casa. Sigamos. Yo me siento tranquilo en lo que tiene que ver con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Por supuesto, como periodista, ejerceré cuando considere que el presidente de la Espriella se equivoque, el derecho a opinar. Derecho que estoy seguro de la Espriella va a garantizar. Pero espero de todo corazón, como colombiano, que le vaya bien, que logre darle la vuelta a esta porquería que dejó Petro, con la ayuda de todos esos secuaces nauseabundos que lo acompañaron. Hasta Zuleta dice que respira tranquilo con Abelardo. Eso ya marca la diferencia: autoridad sin mordaza y críticas garantizadas sin persecución. Así se gobierna en serio. Y que quede claro: apoyo total para que enderece el desastre que dejó el petrismo, pero con resultados medibles, disciplina y cero impunidad. Libertad de prensa, sí; alcahuetería, no. El país necesita rigor administrativo, contratos limpios, plata rastreable y una fuerza pública con respaldo político.
no discursos gaseosos. Si alguien se robó el mandato ciudadano con chambonadas, que asuma su responsabilidad por la vía institucional. Con Abelardo hay cancha para disentir y, al mismo tiempo, poner orden. Se les cayó el relato del miedo. Avancemos con firmeza y sin ceder un milímetro al desorden. Petro, decime qué se siente tener al tigre presidente. Petro, ¿cómo le quedaría de bien a usted el overol anaranjado para que se vaya a una celda en los Estados Unidos a hablar mierda, que es lo único que sabe hablar, con su amigo, a quien usted tanto protegió y defendió, Nicolás Maduro? Petro, decime qué se siente tener al tigre presidente. Así remata Zuleta, con burla y dardo directo. Lo del overol naranja y la celda en Estados Unidos es su opinión, y retrata el hartazgo con un gobierno que dejó caos. Desde Colombia de frente, una cosa clara, investigación seria, cooperación internacional cuando aplique, y todo por vías institucionales, sin circo, pero sin impunidad. Con Abelardo hay mando, auditorías, trazabilidad y cero mermelada. La fuerza pública vuelve a tener respaldo político. A quienes se beneficiaron del desorden, que den la cara y asuman responsabilidad política y legal donde corresponda. No nos vengan con ese cuento del lawfare. Colombia te está mamada y exige orden, seguridad y trabajo bien hecho. Gracias por quedarse hasta el final. Somos Colombia de frente. Si este análisis le sirve, suscríbase y comparta. Seguimos vigilantes, con autoridad y garantías, y con la convicción de que el Estado de Derecho va en serio.